Perfecto. Entonces, hoy día vamos a la clase 17, ya estamos en el último mes del año, en diciembre, y nos toca hablar de los últimos capítulos de Apocalipsis, 21 y 22, en realidad el 20 que también nos quedó pendiente, y que vamos a hablar de la ciudad santa, del cielo nuevo y la tierra nueva. También para hoy día tienen el último trabajo, la última tarea, que es el informe de lectura número 2, ¿ya? Y el ensayo El regreso de Cristo, ese era para la semana pasada, así que he visto que ya varios me llegaron entre anoche y hoy día, así que tengo que revisarlos después, y los que no, esperar que lo hagan en esta semana. Entonces, esto se ha achicado un poco porque me llegaron algunos durante la noche. El informe de lectura número 2 era para hoy día, por eso originalmente no había recibido ninguno, pero ya he recibido 2 o 3. Así que espero que los demás se pongan al día rápidamente. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana porque no tengo para compartir, salvo tampoco los he revisado. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase anterior? En cuanto al bosquejo del libro de Apocalipsis, esto nos sirve para ayudarnos. Hoy día sí lo vamos a mencionar entero porque hoy día, por un lado, al mencionar de qué se trata cada capítulo, recordamos y después miraremos también lo que nos toca ver hoy día. Entonces, capítulo 1 es el prólogo, la introducción o una descripción de Cristo. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4, Dios sentado en un trono. Capítulo 5, aparece el Cordero degollado, que es digno de abrir el libro. Del capítulo 6, de los 7 sellos. Del capítulo 7, los 144.000 aparecen por primera vez. Capítulo 8 y 9 aparecen las 7 trompetas. Capítulo 10, la orden de comer el libro. Capítulo 11, aparecen los 2 testigos. Capítulo 12 y 13, el dragón y la mujer. Capítulo 13, las 2 bestias. Capítulo 14, por segunda vez, los 144.000. Capítulo 15, el cántico de Moisés. Capítulo 16, el juicio de las 7 copas. Capítulo 17, el juicio de Babilonia. Capítulo 18, la caída de Babilonia. Y el 19, fiesta porque cayó Babilonia, fiesta en el cielo. Ahí estaban los aleluyas. Eso fue lo último que vimos. Nos queda ver el capítulo 20, el milenio, y el capítulo 21 y 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que eso es lo que hemos estado viendo hasta el minuto, y hoy día vamos a continuar entonces viendo lo que viene, lo que falta. También hemos dicho que la estructura del libro está en el capítulo 1, versículo 19, y que habla de esto. El texto bíblico escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Las cosas que has visto era lo que se refiere al capítulo 1, la descripción de Jesucristo que se hace en ese capítulo. Las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al 22, que es todo lo que tiene que ver con el futuro. Entonces, las últimas clases vimos Apocalipsis 17 y 18. En el 17 aparece la condenación de la gran ramera. En el capítulo 19 están todas estos pequeños imágenes representan el contenido del capítulo. La alabanza en el cielo con los aleluyas, las bodas del Cordero, la batalla de Armagedón y el regreso de Cristo a la tierra. Y el Apocalipsis 20 complementa la parte final del capítulo 19 que habla del destino de la Trinidad satánica. Entonces, la última parte del capítulo 19, versículos 19 y 20, nos dice qué pasó con 2 de los 3 integrantes. Dice: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército.
pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y acá menciona ya el destino. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el tercero, que es Satanás? Y ahí es donde tenemos que ver ya la parte inicial del capítulo 20, ya que nos cuenta entre el versículo 1 y al 3 que Satanás es atado por 1000 años. Entonces, en general, el esquema es este. Cristo vino en su primera venida, donde Él murió en la cruz por todos nosotros. Después comienza la edad de la iglesia, la historia de la iglesia, hasta que ocurra el arrebatamiento. El esquema más común en el mundo evangélico y pentecostal, del cual nosotros somos parte, es que la iglesia no pasa la gran tribulación y por lo tanto es arrebatada antes de la gran tribulación. La gran tribulación, según lo hemos visto, dura 7 años y ahí viene la segunda venida de Cristo propiamente tal, a derrotar al anticristo y en relación con varias cosas más. Y de ahí comienza el reino milenial, que es el que describe el capítulo 20, un gobierno de Cristo en la tierra por 1000 años. Y después de eso viene la eternidad, porque después de los 1000 años Satanás es desatado y eso es todo lo que sale acá. Y después entonces comienza la eternidad. Entonces, uno de ustedes, por favor, que me lea capítulo 20, versículo 1 al 6, que está puesto ahí en la pantalla. Amén. Ya, adelante. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la alabanza y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Muchas gracias. Entonces ahí está descrito el tema del milenio en varios versículos de esta ¿No primera tiene audio, parte. profesor? Espérame un poquito. Sí se escuchaba, mi pastorita Isabel, se escuchaba bien. Yo también lo escucho bien. Sí, ahora sí, ¿se escucha? Se escucha bien. Ya, bien, gracias. Entonces está diciendo que en los primeros versículos de este capítulo 20 se menciona frecuentemente la palabra 1000 años. 1000 años se está repitiendo y por esa razón surge lo que se llama la doctrina del milenio, ¿ya? Entre el versículo 1 y 10. ¿Qué es el milenio? El milenio es el periodo de tiempo después de la tribulación. Jesucristo preparará un reino terrenal donde Él gobernará durante estos 1000 años. Michel, Mi pastor, la batalla de Armagedón, ¿cuándo ocurre aquí? bueno, la batalla de Armagedón, ahí depende, algunos libros lo mencionan antes y otros después del milenio, pero generalmente tenía que ver con eso de derrotar a Babilonia y al anticristo que vimos en los capítulos anteriores. Ahí literalmente dice, antes del milenio sería la batalla de Armagedón,
ya, como lo hemos visto nosotros ya en los capítulos. Ahí hay que mirar bien la clase pasada que estuvimos y ahí sale, ya. Ya, mi pastor. Mencionaba, nosotros nos quedamos con eso porque después solo es especulación, no está descrito después del milenio viene la eternidad, ¿ya? Entonces nos quedamos con ese esquema, lo volvemos a mencionar. Entonces está el periodo de la iglesia, está pendiente la semana 70 de Daniel, que se va a cumplir con el gobierno del anticristo, que dura justo 7 años, y ahí viene la segunda venida. Y tal como mencionaba ahí también el relato que acabamos de leer, que en el rapto viene la primera resurrección, y son bienaventurados los que participan de la primera resurrección, porque la segunda resurrección, que vendrá después del milenio, tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, y esa es una resurrección generalmente de los impíos, y después de eso viene la eternidad. Entonces, el milenio y los cristianos, para retomar ahí en el capítulo 20, los muertos en Cristo resucitarán cuando Cristo regrese, los cristianos que estemos vivos seremos transformados, dice Corintios y Tesalonicenses, y todos los cristianos con cuerpo glorificado reinaremos con Cristo por 1000 años. Daniel, Buen día, profesor. hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, gracias al Señor. Profesor, según la diapositiva anterior, esa es como la postura post-tribulación, ¿o no? 3. Porque aparece la segunda venida o el arrebatamiento después de la semana 70, o sea, Ah, después sí. de... O sea, claro, sí. Ahí en ese aspecto tienes razón. Sí. Pero acuérdate que hemos dicho que la segunda venida tiene dos partes, una parte A y una parte B. ¿Ya? O una parte con relación a la iglesia y otra con respecto al mundo. Entonces, esa parte es la que hace que surjan estas tres posturas: pretribulación, media tribulación y postribulación. Sí, pero aquí como está puesto abajito, efectivamente representaría la postribulación. Pero es más que nada para dar ese esquema, porque ahí tendríamos que correr la línea de la primera Claro. resurrección, lo de abajo, antes de la séptima semana, nada más. Pero lo demás está todo más o menos bien. Ya, profesor. Gracias. Entonces, Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos muestra cómo Satanás es atado, ¿ya? Y por 1000 años, encadenado. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Sigamos leyendo del 7 al 10. Aquí está la derrota final de Satanás. ¿Quién me ayuda ahora? Leo, Ya, cuan- cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales será como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. perfecto. Oscar, el otro Oscar, Oscar Rojas. Sí, profe, es que había levantado la mano delante para consultarle si los santos del Antiguo Testamento no forman parte de la primera resurrección ni del arrebatamiento, ¿cierto? Sino después del milenio. No, lo que se estima, eh, digamos que se escribe en todos lados, es que, y eso basado en Primera de Corintios 15, dice, hablando de las resurrecciones, primero los que son de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a resucitar primero? Los que son de Cristo. Ahora, los que son de Cristo indudablemente son los cristianos, los seguidores de Cristo desde Cristo hasta esa época, pero concuerdan todos los comentaristas o la mayoría de los comentaristas bíblicos que los santos del Antiguo Testamento también están en Cristo, porque hasta Cristo, cuando moría un creyente, iba a
en este caso al Seol, pero al lado bueno del Seol, que el Seol tenía el lado bueno y el lado malo, ¿ya? Y cuando Cristo venció la muerte en la cruz, entonces dice el libro de Efesios que él llevó cautiva la cautividad en el capítulo 4. Y bajo ese concepto es que se estima, de acuerdo también a la enseñanza del apóstol Pablo, que todos los muertos del Antiguo Testamento fueron llevados, los que están cautivos de la muerte fueron llevados al cielo, a donde hoy día van todos los creyentes que parten en el Señor. Y por lo tanto, cuando venga la primera resurrección, van a resucitar todos. Y eso lo dice el libro de Hebreos también, en la última parte, que los que eran los grandes personajes del Antiguo Testamento, que son los héroes de la fe, no han recibido lo que merecen esperando estar juntos con los de la iglesia. Por lo tanto, ellos serán parte de la primera resurrección, todos los que son de Dios, en otras palabras, y después la segunda, que vendrá, es lo que vamos a mirar enseguida, tiene que ver con el resto de personas. Entonces, esa es un poco la idea que se comparte en el 90% de los comentaristas bíblicos conservadores. ¿Ya? El profesor. En cuanto al milenio y a Satanás, entonces, primero es expulsado del cielo, después es atado y es encerrado en el abismo por 1000 años para que ya no engañe a los moradores de la tierra, pero pasado el milenio, como lo acabamos de leer, será desatado de sus prisiones por poco tiempo para probar a los moradores de la tierra. Los volverá a engañar, no a todos, pero a muchos, y finalmente será apresado de nuevo y será lanzado al lago de fuego y azufre, que es el lugar donde está el anticristo y el falso profeta. Mitchell, Mi adelante. pastor, en el milenio no se supone que están los redimidos en Cristo, ya estamos glorificados junto al Señor, Sí, reinando. sí, Entonces, ¿cómo vamos a poder ser engañados si nosotros ya tenemos otra naturaleza en ese tiempo? no, no nosotros los que van a ser engañados, es que acuérdense que hay dos, y ahí tienen que leer ustedes el libro que yo les dije, Eventos del Porvenir. Porque ¿cuál es la idea, Mitchell? La iglesia es arrebatada, ¿sí? La Sí, iglesia es glorificada. Los que estaban en la tierra, al ser arrebatados, son transformados con cuerpo glorificado. Y los que estaban muertos, resucitan. ¿Dónde van a sí, vivir ellos? en la tierra. Aquí junto a nuestro Señor Jesucristo vamos a reinar, ¿o no? Sí, pero no van a vivir en la tierra, van a estar en el cielo. Y van a gobernar en la tierra. ¿Y en la tierra quién va a vivir? La gente que vive acá, porque se imaginan que viene el anticristo, o sea, que viene Cristo hoy día, y se lleva a su iglesia, desaparecen unos pocos, la otra gente sigue viviendo. Y bueno, vendrán todos los juicios, pero quedará gente con vida. Y cuando venga Cristo y derrote el anticristo, quedará gente con vida y seguirán viviendo en los países. Y Cristo con lo suyo gobernarán los países, gobernarán la tierra. Y ahí nosotros seremos reyes y sacerdotes, ¿ya? Entonces, esa información es, hay que mirarla en todos los pasajes escatológicos de la Biblia para darnos cuenta del rol que nosotros cumpliremos. Pero cuando venga y sea desatado Satanás, indudablemente no va a engañar a los creyentes que están con Cristo, sino que va a engañar a los moradores de la tierra, a los que Ah, están viviendo bajo el gobierno de Cristo. Y en ese sentido ya Satanás será las últimas cosas que haga y finalmente será atado y echado al lugar de tormento eterno. me quedó muy Entonces, claro. Muchas gracias. y ahí viene el juicio final, que es lo que va a salir ahora acá, el juicio del gran trono blanco, versículo 11 al 15. ¿Ya? Así que gracias, Michel, por la pregunta. ¿Quién lee, por favor, del 11 al 15? Yo, amén. Ya.
Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perfecto. Entonces aquí se describe con detalle lo que es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ya? Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Ya? Blanco, porque blanco es el color del gran trono, dice abajo, que demuestra que este trono es de pureza y de justicia perfecta. Y el versículo 12 dice, y el que estaba sentado sobre el trono es el propio Dios. Dice ahí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y este versículo también comparte la siguiente información, el 13 y el 15. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte también entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, al descender la nueva Jerusalén a la tierra después del milenio, ocurrirá una segunda resurrección, la de los no creyentes. Estos serán juzgados y junto a Satanás y sus ángeles destruidos en el lago de fuego. Su condenación será la separación definitiva de Dios. Esta es la muerte segunda, dice ahí. Ya no existirán más. Y ahí tenemos, cuando dice el extracto de lo que se acaba de leer, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entre medio está este versículo 14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego también. ¿Ya? Esta es la muerte segunda. Entonces, por eso dice que después ya de esto viene la eternidad y en la eternidad no habrá muerte. ¿Por qué razón? Porque la muerte también fue lanzada al lago de fuego. Oscar o Isabel, ¿qué? Profesor, cuando señala ahí que serán juzgados por sus obras, ¿está refiriéndose a las obras de iniquidad producto de no haber recibido a Cristo? Mira, primero lo que debemos nosotros entender, porque aquí hay que juntar toda la información de la Biblia, ¿ya? Todos tenemos que comparecer, dice, ante Dios, buenos y malos. Los buenos, los que creen en Cristo, comparecerán en lo que se llama el tribunal de Cristo. Pero como creen en Cristo, ese tribunal no es condenatorio, es recompensatorio, ¿ya? Es para recibir recompensa porque en Cristo ya fuimos juzgados nosotros de nuestros pecados. Él nos perdonó y por lo tanto recibimos premio. Pero los otros, su juicio es condenatorio, ¿ya? De los que estén acá. Ahora, fíjense que la Biblia dice que Dios es el juez justo, el más justo juez, y él gobernará con justicia. Y acuérdense que aquí estuvimos viendo el cántico de Moisés, cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, y habla del juicio justo de Dios. Entonces, acá, el capítulo 20 nos remarca que Dios juzgará a las personas según sus obras. Entonces, si uno mira Romanos capítulo 2, cuando habla del juicio de Dios, y ahí vean, el juicio de Dios tiene por lo menos 7 elementos, ¿ya? En el capítulo 2. Entonces, por ejemplo, dice, el que escuchó su evangelio será juzgado conforme al evangelio. El que hizo obra será juzgado según obra. El que tenía una ley será juzgado por la ley. El que no tenía una ley no puede ser juzgado por una ley. El que tenía conciencia, de acuerdo a su conciencia. Lo concreto es que cada uno estará en el lugar que corresponde, porque el que está juzgando
es el mejor juez de la tierra, el juez justo, el que le dará a cada uno lo que corresponde. ¿Se entiende? No mandará a alguien que no se merezca a un lugar o sea, a alguien que merezca otra cosa a un lugar de tormento, si es que no corresponde que esté ahí. Entonces, eso es lo que está queriendo decir, que Dios dará, y el que no esté su nombre inscrito en el libro de la vida, y acuérdense que esa expresión está mencionada en varias otras partes de la Biblia, ¿ya? Que nosotros debemos preocuparnos de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque de esa manera estamos seguros. Lucas 10, por ejemplo, 10, 20 y tanto, por ahí sale también mencionada esa frase. Así que eso, no sé si ahí queda más o menos perfecto. Entonces, el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al mismo lugar donde estaba la Trinidad satánica y donde está la muerte y donde está el Hades, o sea, el infierno. Todo ese lugar se transformará en lo que nosotros conocemos como el infierno. ¿Ya? Ahí tenemos otra figura más o menos que representa. El que no se lleva, él dice lo mismo, pero es una imagen distinta de más o menos cómo algunos se imaginan que puede ser ese lugar. Michel, ¿Hay diferencia entre el lago de fuego y el infierno o es lo mismo? bueno, originalmente es diferente, pero finalmente terminan todos en ese lugar, entonces después llega a ser como lo mismo, ¿ya? Pero es un lugar de tormento eterno, por los siglos de los siglos, ¿ya? Pero finalmente dejará de llamarse infierno y será llamado el lago de fuego y azufre. ¿También está en el centro de la tierra? Bueno, esa es una opción bien nítida que se dan en muchos lados, ¿no? que efectivamente debiera estar en ese lugar, por lo menos eh, hoy día, ¿ya? Pero después acuérdense que este es un lago de fuego y azufre, porque después, cuando veamos los capítulos finales, sale que baja y desciende como del cielo, baja y qué cosa, una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, y en el otro lado hay una especie, aquí está la taza, como del lago de fuego y azufre. Entonces los que están aquí van a estar mirando a los que están allá, porque su humo sube por la eternidad. Entonces, como figurativamente querer decirle, pórtese bien, porque si no podrían estar en ese lugar. Entonces, da la idea de que son lugares distintos a los que son actualmente, ¿ya? Entonces, todo diferente después de la eternidad. Y ahí viene el Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 que habla de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva. Que parte de esta información está en el capítulo 21 y después vuelve a mencionar con algún poco más de detalles en el capítulo 22. Después del break, que haremos a las 9:30, vamos a escuchar a un grupo, al último grupo, disertar acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero partamos aquí dando un anticipo en relación a lo que dice el pasaje bíblico. ¿Quién puede leer capítulo 21, versículo 1 al 8? Yo, profesor, Ya. vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, muchas gracias.
Aleluya, Hermoso, ¿eh? Hermano Mitchell. gloria a Dios. Ahí está un poco en el versículo 8 la respuesta también de quiénes estarán en ese lugar, ¿no? Ahí está eh, cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatras, mentirosos, todos ellos tendrán parte en ese lugar. Pero también nos habla de por qué podemos decir aleluya, porque está este otro lugar hermoso que es la Nueva Jerusalén, donde Dios nos invita a estar. Entonces parte el capítulo 21 diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí está un poco de la imagen del lado, mirando Juan desde el cielo, cómo Dios lo proyecta en el tiempo para ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y no solo desapareció el cielo nuevo y la tierra nueva, sino que el infierno también, porque después se transforma en el lago de fuego y azufre. También el mar, como lo conocemos nosotros, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Entonces aquí se empieza a hablar ahora de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermano Michel, Disculpe mi pastor que moleste tanto, pero es que esto me apasiona tanto. Eh, la tierra como la conocemos como tal desaparece por completa. Ya no existirá más esta tierra, toda la naturaleza, los mares, todo desaparece. todo desaparece, pero todo va a ser mejor que lo que tenemos. ¿Se entiende? Sí, Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. y esta Todo nueva mejor. Jerusalén, esta nueva tierra, es en los cielos, en un lugar distinto en el cual estamos posicionados como tierra nosotros hoy. Es lo que sale acá, po, que es como una ciudad que desciende, pero esa ciudad es perfecta y se va a describir. Ahí lo vamos a ver cómo se describe en los versículos que vienen, para saber cómo es. Entonces ahí va dando respuesta, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo son los edificios? ¿Cómo son las calles? ¿Cómo es el mar? ¿Habrá mar o no habrá mar? Y ahí lo va diciendo y lo va a describir. Entonces vamos a escuchar primero el texto bíblico y después la exposición que hará Oscar con Mi, Isabel, con su mi esposa. pastor, ¿Sí? sería así como el seno de Abraham y y el Hades que estaba en ese tiempo, la parte del infierno, y Sí, acá sería la nueva Jerusalén y viendo el lago de fuego abajo, más o menos la misma representación. sí, eso es lo que les quería decir antes, que en el fondo eh, es un poco lo que muchas veces nos enseñan en nuestras iglesias, ¿ya? Que el cielo nuevo y la tierra nueva son parte de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, una ciudad que se describen hasta las medidas de cómo va a ser y de cuánto va a cubrir. Entonces, sigamos leyendo para que ahí encontremos la respuesta. Dice, vi una gran voz del cielo, versículos 3 y 4 que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿A qué le llamamos nosotros el tabernáculo de Dios actualmente? A Cristo. Sí, pero antes, en el Antiguo Testamento. El lugar de adoración. Claro, era el tabernáculo, ¿se acuerdan donde se hacían los sacrificios, las ceremonias? Que en el fondo era como una carpa que representaba la presencia de Dios. Pero ahora ya no se necesita una carpa, el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, Dios mismo. Él morará con ellos, Dios mismo morará con los hombres. ¿Con cuáles? Con los santos, con los que estén en este lugar. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas son partes de la primera vida, de la vida actual. Y estas cosas, porque las primeras cosas pasaron, entonces por eso será un lugar donde no habrá nada de esto que es tan habitual en la vida terrenal, moderna, en la que nos toca vivir a nosotros hoy día. Entonces, el paralelo de lo que podemos mirar hasta el minuto es que cosas que ya no habrán en la vida futura, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni noche, ni tentación, ni pecado, ni muerte. Por lo tanto,
¿qué cosas sí habrán? La nueva morada celestial, que acá se le llama la nueva Jerusalén. El tabernáculo de Dios, o sea, la presencia misma de Dios en ese lugar. Después sigue leyendo uno y va a encontrar que también habrá un río limpio de agua viva, que nos encontraremos con eso que hizo caer al hombre en el Génesis, el árbol de la vida. El cordero será su lumbrera. Habrá sanidad permanente para los que viven ahí y gozo perpetuo. Entonces, recordar lo que dice el versículo 5. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dentro de todas las cosas está el cielo nuevo y la tierra nueva. El versículo 6 y 7 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, del principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero es la invitación que nos hace en este capítulo, a ser vencedores. Porque el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, otro paralelo. En Génesis se dice que a las tinieblas se le llamó noche. En Apocalipsis dice que allí no habrá noche. En Génesis, cuando el hombre cayó con la mujer, le dijo, de cierto morirás. En Apocalipsis dice, en estos capítulos, no habrá más muerte. En Génesis, como castigo de la caída, a la mujer se le dijo, multiplicaré tus dolores. En Apocalipsis se dice, no habrá más llanto ni dolor. En Génesis, el hombre, la mujer fueron excluidos del árbol de la vida y por eso fueron expulsados del Edén. En Apocalipsis volverán a tener acceso al árbol de la vida. En Génesis aparece Satanás como el agente de la caída del hombre, en la figura de la serpiente. En Apocalipsis, ya en estos últimos capítulos, desaparece Satanás. Está echado en el lago de fuego y azufre. En Génesis, el hombre llega a ser esclavo del pecado y en Apocalipsis, el hombre es redimido y aparece reinando con Cristo por la eternidad. Versículo 8, aquí hay una advertencia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sigamos leyendo del 9 al 17, por favor. Un ¿Leo? voluntario, ya. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y con las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y en longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ya, muchas gracias. Entonces, parte esta segunda sección del capítulo 21 que va del versículo 9 al 11 diciendo, vino entonces a mí
uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. O sea, este ya había actuado ya, porque tenía que ver con las copas que vimos antes. Habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está. Sabemos que se está refiriendo a la iglesia, porque eso lo dice en muchos lados. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces ahí está un poco la imagen representada de la ciudad santa y las características que en esta porción bíblica dan de esta ciudad. Por ejemplo, sus muros con sus puertas. Entonces aquí tenemos, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:16. Un estadio en esa época era igual a 180 metros, por lo cual si multiplicamos 180 metros por 12.000 estadios, da 2.160.000 metros, que equivalen a 2.160 kilómetros. ¿Se imaginan una ciudad así de grande? No existe en el mundo una ciudad que ni siquiera le llegue a una décima parte de esto. 2.160 kilómetros de alto, de profundidad, de anchura. Sería más o menos como un sexto de la Tierra actual. Entonces, esas son las medidas de la ciudad santa. También dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, el 21:14. Entonces, ahí aparecen los nombres de los apóstoles. El tema está cuál es el número 12. Siempre hay una discusión ahí. ¿Será Judas? No puede ser porque Judas fue el traidor. Entonces, ¿será el de Matías o será el de Pablo? Eso es para que aquellos que les gusta por ahí buscar discusiones, o por lo menos tener algún tipo de respuesta. Lo concreto es que van a tener el 12 nombres de los 12 apóstoles. Midió su muro, dice por el lado izquierdo, 144 codos de medida de hombre, Apocalipsis 21:17, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Quién quería preguntar algo? No, de pronto me saltó la duda, ¿y dónde van a quedar todos los apóstoles que hay ahora, pastor? Usted los manda para algún lado, pues, mi pastor Daniel. Eso tendrán que hacerse un ¿cómo sería? Construir otro muro. Claro, tendrían que hacerse ellos ahí un invento nomás, pues, una ciudad para ellos, pero ahí no sale en ninguna parte, solamente habla de los 12 que eran de Cristo, ¿ya? Bueno, ¿quién puede seguir leyendo del 18 al 27? Y aquí está la descripción de la Nueva Jerusalén, pues. Ya, yo voy, profe. Ya, La Nueva Jerusalén. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias, Daniel. Entonces aquí tenemos un poquito las piedras descritas para que se puedan mirar cómo son. La belleza de que esta ciudad estará con este tipo de piedras. Ya ahí tenemos jaspe, zafiro, esmeralda, piedras de ágata, y sigue ónice, cornalina, berilo, crisólito, topacio, crisopraso, jacinto, amatista y oro puro. Entonces, así serán los materiales de esta nueva ciudad. Y ahí dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Tenía un muro grande, 77 metros más o menos en medidas nuestras, y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente otras 3 puertas. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice ahí, no existe templo en esta gran ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Apocalipsis 21 del 22 al 25. Entonces, vuelve a mencionar como que hace un paréntesis en medio de una descripción tan hermosa de quienes no estarán en ese lugar. La idea es que los que leen este libro por lo menos reciban el impacto de que si están teniendo estas conductas, dejen de practicarlas y busquen a Cristo para que puedan estar en la ciudad de Dios. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? Antes de pasar al último capítulo. No solo mencionar que estaba buscando el significado de diáfana, porque es una de las características de los muros del templo de esta nueva ciudad, y ¿Ya? es como una especie de semitransparencia. Claro, es lo más Eh, claro posible, eso es diáfano, claro, lo más eso. hermoso. Sí. Así que ese es el lugar que nos invita Cristo para estar. Pues ahora sí que hermano Michel puede decir gloria a Dios, aleluya, amén y todas las cosas que son parte del vocabulario pentecostal. Pues, ¿cómo no vamos a estar ¡Gloria a Dios! contentos? Amén. Porque es Yo me estaba gozando mientras íbamos leyendo. Y un la lugar exhortación hermoso, si maravillosa. uno no se imagina. Pues. Imagínese tener todas esas piedras preciosas a la mano y darse cuenta de la belleza. ¿Para qué decir? En el fondo está como Dios diciendo, eh, mire, ustedes, ¿cuánto les cuesta tener un poquito de metales preciosos como esto? Un poquito de oro, ¿ya? ¿Cuánto cuesta? Y Dios ahí arriba pavimenta las calles con oro, ya todas las calles van a ser de oro. El mar, ¿cómo va a ser? Dice, el mar no es que sea de cristal, el mar es como de cristal, como un mar de cristal, ¿ya? Así que nos podemos pegar un piquero igual, porque si fuera de cristal, tal vez nos pegaríamos un cabezazo, pero también tendremos un cuerpo glorificado, pero será hermosa la ciudad para todos nosotros. Y ahí podemos cantar con Pastor Daniel, con la acordeón y todo, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, ¿ya? Amén. Las Naciones Unidas como hermanas, y bueno, todo lo demás que dice ese himno precioso. ¿Ya? O La Ciudad Santa y cuántos himnos que han compuesto grandes compositores que nos llevan a la presencia del Señor pensando en la realidad del cielo de Dios, ¿ya? Entonces, tan impactante esto que haremos un alto para después escuchar a Óscar e Isabel con la presentación de el cielo nuevo, la tierra nueva, de lo que significan estos capítulos, lo que ya hemos visto y el que nos falta por ver. Son casi las 9:30, así que vamos a estar 20 minutos, 10 para las 10 volvemos, y ahí le toca a Óscar e Isabel con su disertación. ¿Ya? Volvemos en 20 minutitos. Dios les bendiga.
¿Podemos volver, por favor? Y le vamos a pedir a Oscar e Isabel que nos compartan, por favor, la pantalla para que puedan poner su presentación. Ahí sí, se ve, profesor. Sí, hay que agrandarla nomás. Ok. Vamos. Ahí. ¿Ya? Ya, adelante nomás. Buenos días, profesor y compañero. Cielo nuevo y tierra nueva. Podríamos agregar también aleluya porque este es un hermoso tiempo que está preparado para que podamos fortalecer nuestra fe porque viene y efectivamente el Señor lo ha anunciado. Y tenemos esta esperanza de este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y tenemos la confianza que efectivamente está porque el Señor la tiene preparada para los creyentes. Les invitamos entonces a detenernos para reflexionar en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. ¿Por qué nuevo? Porque el Señor hace nueva todas las cosas. Y en ello nos invita justamente la lectura que habíamos leído justamente en la presentación en la clase. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios y él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas cosas son verdaderas y dignas de confianza. Cuando Jesucristo nos invita a poder tener confianza en Él, es maravilloso porque al prometernos este cielo nuevo y esta tierra nueva, nos da una fortaleza en nuestra fe para poder convencernos de que Él hace nueva todas las cosas. Esta nueva creación que está preparada para los creyentes, los que reafirmamos nuestra fe en confiar de que el Señor es el único capaz de poder entonces hacer la nueva todas las cosas, una tierra nueva, un nuevo ambiente para poder entonces convivir con el Señor, un cielo nuevo, esta nueva Jerusalén que no es precisamente la Jerusalén de Israel, sino que la nueva Jerusalén, la iglesia, la novia del Cordero que el Señor entonces hace nueva para poder entonces convivir con el Señor directamente, porque Él hace justamente y restablece esa relación que se había quebrado al comienzo en el pecado, pero Cristo, el Señor, a través de su sacrificio, entonces hace una nueva relación con el Padre, con el Señor. Juan utiliza un lenguaje metafórico para comprender en esta la realidad, la nueva creación y la grandeza de las promesas preparadas por Dios. En, en él está una nueva creación. La creación presente ha sido radicalmente afectada por el pecado. Y eso lo podemos entender porque porque efectivamente Satanás quebró todo lo bueno que había hecho al comienzo Dios, convertida en un lugar de rebelión y alineación gobernado por el príncipe de este siglo, Satanás el diablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Satanás dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo. La palabra nuevo aparece 9 veces en el Apocalipsis. 4 de ellas en el Apocalipsis capítulo 21. 1, 2 veces, 2 y 5. Es el significado de algo que es nuevo, pero que tiene su origen en lo anterior.
El nuevo pacto surgió del antiguo, el nuevo mandamiento salió del antiguo. La nueva Jerusalén tiene su raíz en la antigua. El nuevo hombre es una transformación del viejo hombre, y el nuevo cielo y la nueva tierra se basan en los anteriores. Dios hace nueva todas las cosas, pero no pierde la esencia de su creación al comienzo. Dios transforma justamente de lo que se había corrompido por el pecado a través de Jesucristo el Señor. La destrucción del pecado y sus consecuencias podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que la muerte es como la peor consecuencia, lo más terrible, pero también está la tristeza, el llanto que aquellos que han tenido que sufrir eh, por las consecuencias del adversario. Pero cuando menciona que la muerte es lo más terrible es porque Cristo nos invita a poder transformar justamente y hacernos vencedores para poder heredar la nueva creación, este nuevo cielo y esta nueva tierra que el Señor tiene preparada para los que creen. Por eso nos invita a poder confiar. Los que se han retractado de creer en el Mesías y en la persecución son aquellos los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, aquellos que han mantenido una actitud de no creer, de no aceptar, de no confiar en el Mesías. Aquella promesa que el Señor tiene preparada de un cielo nuevo y una tierra nueva es para que estamos confiando en que el Señor es poderoso para poder hacer nuevas todas las cosas. También otro cuadro que figura en el libro, en estos capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22, es este contraste entre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, como hablábamos, y es el contraste con la ciudad de Babilonia, porque en el capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 5, habla de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el capítulo 21, del 10 al 11, Juan habla de que el Espíritu lo llevó, como dice ahí, a una montaña elevada y le mostró la ciudad santa, la Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Habla de un lugar que es directo del cielo, es decir, la ciudad es una ciudad que no tiene nada que ver no tiene ningún aspecto terrenal, nada. No podríamos nosotros, en todo lo que leíamos también en la clase, que esta ciudad no tiene ningún aspecto terrenal, alcanzable por el ser humano, es decir, nada que pueda el ser humano construir. Entonces se hace un paralelo ahí con respecto a la ciudad de Babilonia. Y después me mostró un río, también habla de un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en Apocalipsis 22:1. Y nosotros aprendíamos también que la mayoría de los simbolismos de Apocalipsis tienen que ser vistos o tienen que ser revisados a través también de toda la escritura. Y el libro de Ezequiel hace la referencia al río que sale del trono de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Eh, que es lo que dice, no alcanzo a leer por el triunfo de Cristo. Y aquí hay unos paralelos que están en el libro de Lockyer, en donde dice que en el Génesis, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Apocalipsis hace el paralelo. Vi un cielo y una tierra nueva. En Génesis a las tinieblas llamó noche y en el Apocalipsis allí no habrá noche. En el Génesis de cierto morirás y en el Apocalipsis no habrá allí más muerte. En el Génesis multiplicaré en gran manera tus dolores de parto cuando le dijo a la mujer, y en el Apocalipsis ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Vemos el contraste entre las consecuencias del pecado, de la caída, con respecto a las promesas en el libro de Apocalipsis para aquellos que creyeron en Jesucristo, que hay esperanza. En el Génesis, maldita será la tierra por tu causa. En el Apocalipsis no habrá allí más maldición, es decir, la maldición también, como dice la palabra, que hasta la creación fue sujeta a esta maldición, ya no habrá, ya no existirá. En el Génesis fueron apartados del árbol de la vida, en el Apocalipsis aparece el árbol de la vida. En Génesis aparece Satanás,
y en Apocalipsis ya desaparece. En el Génesis Abraham busca la ciudad con fundamentos y en el Apocalipsis se ve una ciudad de perfección y de gloria que son definitivas. Eh, la revelación de Cristo se ha consumado y ese es el tema esencial y principal. Aquí la persona, el personaje del libro de Apocalipsis es Jesucristo, glorificado, exaltado como el Rey. Su gloriosa manifestación como el Cordero Omnipotente no solo es ratificada en Apocalipsis, sino que también es aplicada. Después de mostrar el maravilloso panorama de su gloria que podemos ver a través de todo el libro de Apocalipsis, de gracia y su gobierno, concluye con una doxología sumamente sencilla, tierna y breve. Nosotros no debemos olvidar que el protagonista del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Es Él, toda su naturaleza es mostrada de manera gloriosa, su carácter es revelado en el libro de Apocalipsis con todo esplendor. Y, por ejemplo, cuando el capítulo 22 habla de estas bendiciones, porque son las bendiciones finales prometidas en contraste con todas aquellas cosas que en el plano terrenal podemos experimentar: sed, tristeza, angustia, dolores, guerra, todas aquellas maldiciones a las cuales está sujeta la creación. Acá están reflejadas en el río de vida, el árbol de vida con sus frutos y con sus hojas, porque hace el énfasis ahí el escritor, la ausencia de maldición en la ciudad, la presencia del trono de Dios y del Cordero que está presente en todo momento, la promesa de la visión del rostro del Cordero. Esa también es una promesa que a través de Cristo vamos a poder ver a Dios, a través de la persona de Jesucristo vamos a poder ver a Dios, porque Dios es espíritu y nadie le vio jamás, pero a través de la persona de Jesucristo vamos a poder verle. Y la promesa de reinar por los siglos del siglo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy brillante estrella de la mañana, está en Apocalipsis 22:16. La estrella resplandece de la mañana, brilla más intensidad, uno antes de ser como la explicación de luz radiante. Entonces, él es el personaje, él es lo más importante de estos pasajes, él es el protagonista, él es el motivo y la razón, él es el medio, él es todo, por lo cual nosotros como Iglesia de Jesucristo vamos a poder tener acceso a todas estas bendiciones y si tenemos la fe y si perseveramos hasta el fin, vamos a poder ver todo esto maravilloso que Dios nos ha prometido en estos pasajes. Y finalmente la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:21. Dios les bendiga. Ya, un aplauso. No se ven las demás caras, pero no importa. Ya, en fe ahí reciben ese aplauso. Son 12 minutos la presentación. Gracias. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Ya. Sonrían, voy a sacar la foto primero, por favor. Los que pueden prender la cámara. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya veamos cómo quedó esto.
Ya, estamos bien ahí. Bien, vamos al último capítulo. La Nueva Jerusalén. ¿Quién puede leer del versículo 1 al 5, por favor? Yo, profe. Ya, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ya, muchas gracias. Entonces, dentro de la ciudad hay un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces aquí nos está mostrando que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y que no habría más maldición. Entonces nos muestra el río de agua viva, este que nace del mismo trono de Dios y que tiene sus frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sigamos leyendo, después hacemos algunos comentarios del 6 al 11, por favor. Otro. Voy. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ya, gracias, Daniel. Bueno, aquí está el versículo 7, con esta admonición: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿Ya? Y lo demás está ahí destacado en el versículo 7, el que acabamos de reflejar, pero luego en el versículo 10 dice, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el tiempo de cumplimiento de todas estas cosas. ¿Quién lee, por favor, la parte final ya, del 12 al 21, donde se nos acaba el Amén. capítulo? Sí, Isabel. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí.
Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muchas gracias, Isabel. Entonces, versículo 12, aquí yo vengo pronto. Ahí está remarcado con rojo en el versículo 2. Y cuando Él venga, mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, que hay 7 bienaventuranzas. La primera está en el versículo capítulo 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. El segundo está en el 14:13, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que moran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La tercera está en el 16:15, que dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta bienaventuranza, el 19:9, que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La quinta bienaventuranza, en el 26, que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La sexta bienaventuranza, en el 22:7, que dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima, en el 22:14, que es el que estaba acá en lo que se leyó, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí está escrito por separado, ¿ya? Entonces, la importancia de lavar su ropa, que habla simbólicamente de la santidad, porque de esa manera está el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. De nuevo, fíjense, en el capítulo anterior 2 veces había hecho esta advertencia de quienes no estarán en este lugar, y acá lo vuelvo a mencionar en el 22:15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace mentira. Y ya en el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? La La iglesia. iglesia. La iglesia. Entonces, ¿qué debe decir la iglesia? Ven. El que oye diga ven. El que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces recuerden esto, no puede ser, Josías, se viene el fin del mundo, hay guerra, pandemias, desastres naturales. Sí, pero nosotros añoramos la venida del Señor, recuerda, ¿ya? Entonces cierra el libro con esto, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces la idea es la siguiente, desde arriba, el que está dando esta revelación, la revelación de Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién viene en breve? Cristo. Y desde abajo la iglesia contesta, sí, ven, Señor Jesús. Ese debe ser el anhelo más ferviente de la iglesia en todos los tiempos. Estar diciéndole que así sea, Señor, que vengas pronto por tu iglesia, o sea, por nosotros. Y termina ya con esta bendición final, versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una recomendación final en cuanto a lo que hemos estado viendo. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Marcos 13, del 28 al 37, destacamos los verbos que están ahí mencionados, que dice mirad, velad, orad. Y con este consejo de la higuera aprender la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Y Santiago 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos,
tener paciencia hasta la venida del Señor, mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y luego ya en el versículo 8 está esta recomendación: afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, acuérdense que más o menos estos son los esquemas que circulan. Vendrá tiempo de tribulación y de gran tribulación, el gobierno del anticristo, 7 años, dentro de los cuales se expresará la ira de Dios. En algún momento ocurrirá el arrebatamiento. Hay 3 posturas: pretribulación, o sea, antes de la tribulación; otra media tribulación, y otra junto con el regreso de Cristo para derrotar todo esto, o sea, post-tribulación. Lo concreto que la Biblia enseña claramente: el regreso de Cristo en su segunda venida. Después de la segunda venida de Cristo, que puede tener estas 2 etapas, una con respecto a la iglesia, otra con respecto al mundo, viene el milenio. Y después del milenio viene la eternidad. Eso sería todo de este curso. Espero que algo hayan aprendido. La próxima semana tenemos la última clase, así que tenemos el último plazo para presentar las tareas atrasadas. Pero también haremos una evaluación, así que la clase de la próxima semana será un poco más corta, tal vez de 1 hora solamente, porque son pocos los alumnos para evaluar el curso, y haremos la clase de 9 a 10 o a 10 y media, así es que nos atrasamos un poquito. Entonces, haremos la evaluación final del curso, y cualquier duda o consulta me la pueden hacer ahora, o si no, después directamente a mi correo o al WhatsApp. Óscar o Profesor, Isabel, ¿qué? Profesor, cuando habla de la ciudad, de la nueva ciudad Jerusalén, no es la Jerusalén judía, sino que es la iglesia, como ahí lo decía en el capítulo 21, la iglesia es la novia, la del Cordero. Sí, O sea, solamente cuando se menciona ahí en el libro Jerusalén es en el fondo como para poder ejemplarizar el concepto de que viene una ciudad, claro. un Además gobierno. que la ciudad de Jerusalén, la antigua, la amurallada, tiene, no sé, pues por decirle, 1 kilómetro de ancho por 2 kilómetros de largo. O sea, es chiquitita comparada con la otra que tiene 2160 kilómetros. Esta es terrenal, la otra es celestial. La otra desciende del cielo, esta es de acá de la tierra, ahí no cabe nada, pues, o sea, se llena con 10.000, 20.000 personas, y la otra van a caer miles de personas, pues, todos los santos redimidos de toda la humanidad, desde que hay historia hasta nuestros días. Entonces, sí, efectivamente se está refiriendo a la habitación celestial de los creyentes, pues, que mayormente le llamamos el pueblo de Dios, reflejado en la iglesia en el Nuevo Testamento, que es la novia ataviada y que viene él a buscar, que debe estar sin mancha y sin arruga y todo lo demás que dice el Nuevo Testamento. Sí, efectivamente, a eso se refiere. Amén. Gracias por la confirmación, pastor, porque en el fondo hay, como a veces hay una línea como de judaizante, como que tratan de poder entonces eh, plasmar el concepto del pueblo judío dentro del cielo nuevo, de la tierra nueva, como mantener el concepto de Israel. Claro, sí, sí, exacto. Sí, bueno, hay algunas profecías que falta que se cumplan, ¿no? Y dijimos nosotros, y eso también se estudia en un ramo que se llama escatología. Por ejemplo, que todas las naciones correrán a Jerusalén para aprender de Dios y todas esas cosas, pero eso va a ocurrir en el milenio, ¿ya? Y en el milenio Jerusalén será la capital del mundo, desde donde gobernará Cristo. Pero después viene esta otra Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la celestial, y con todas las características que dan en el capítulo 21 y 22. Entonces esto de vez en cuando hay que compartirlo con la gente para que aprendan y conozcan que hay una ciudad de Dios, un lugar hermoso y precioso, y con esta idea de que la iglesia tiene que estar esperándola. Por eso
Dios ha prometido desde el cielo en las palabras de Jesús, ciertamente voy en breve. Ahora, ¿por qué ese breve no ha sido tan breve como nosotros quisiéramos? Pedro da la respuesta, dice que él no queriendo que ninguno perezca, ya retarda su venida. Entonces, en ese sentido es como un retardo de amor, esperando que muchos más se vuelvan a él para que puedan disfrutar de la eternidad. Eso, ¿alguien más tenía alguna duda o consulta? Sí, profe, Daniel, esa evaluación del curso, de qué se trata? ¿Va a haber los promedios de los trabajos, las pruebas, eso? ¿O hay otro trabajo no, que... la evaluación, Daniel, primero eh, hay una evaluación que yo hago y que todos los profesores que tiene que ver con la entrega de los promedios, pero eso no es la evaluación que hacen en este caso, es de ustedes, si aprendieron algo, no aprendieron nada, si hay algún capítulo que les haya gustado más, hay una cosa así. Ya, evaluar lo que hemos compartido en las 18 clases, a eso se refiere. Ya, profe, y la última pregunta tiene que ver con cuando dice que reinaremos junto al Señor. Eso se supone que es en el periodo del milenio y la gente que va a ser gobernada se supone que son aquellos que no han recibido al Señor. Son los, digamos, las personas que vayan quedando después de este periodo de gran tribulación y obviamente dentro de eso tampoco va a estar operativo la fuerza del mal porque se supone que es, cierto, es derrotada por Miguel y sus ángeles para luego en el juicio final ser echado al lago de fuego. Pero en ese periodo de 1000 años, en la iglesia, los salvos del Señor son los que van a reinar junto a Cristo en ese milenio. Sí, esa es la idea. Ya, Y eso lo describe muy bien el libro de Eventos del Porvenir, pues explica, porque efectivamente lo que comenta él y otros es que realmente con respecto a esa transición, por así decirlo, entre el cielo nuestro y el cielo nuevo y la tierra nueva, que está en el capítulo 21 y 22, que nosotros llamaríamos la eternidad, está el milenio. Entonces ahí hay poca información y hay que juntar la información en base a pedacitos que habla Isaías, que habla Ezequiel, para poder discernir un poquito cómo va a ser el gobierno de Cristo con los suyos en ese tiempo, ¿ya? Pero que de verdad no hay mucha, o sea, como aquí por lo menos en el libro de Apocalipsis como que se salta la información de cómo va a ser ese gobierno porque está muy escuetamente mencionado en el capítulo 20 y después se salta el capítulo 21 donde destaca por sobremanera el cielo nuevo y la tierra nueva reflejada en la nueva Jerusalén y con esta idea de que eh, los que leen este libro tengan el deseo ferviente de estar ahí y por eso dice el 21:7 que es un buen versículo. ¿Se acuerdan que decía el 21:7? Al que venciere, y le dará todas las cosas. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Y eso en el fondo es la conclusión de la clase de hoy. Seamos victoriosos, seamos victoriosos. A pesar de las luchas, seamos victoriosos porque, como dice también un canto, después ya viene la recompensa. La recompensa es para los victoriosos, para los que son fieles hasta el fin. Crucita, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está su salud? Buenos Y, días, profe. y la Acá pregunta. todavía sigo con un poco, toda esta semana con remedio igual, estaba yendo a Ya. trabajar, pero hoy día se me inflamó toda la mano igual. Oh, Pero en fin, ya. tengo que ir a un especialista definitivamente. Pero, profe, disculpe, buenos días a todos mis compañeros. Quería ver, una de las cosas que me impactó es hoy día cuando hablaba del milenio, se supone que ya todas las cosas pasan, digamos, de alguna manera el pueblo es juzgado, o sea, cuando vayamos al trono seremos juzgados, dice, por nuestras obras, ¿verdad? Pero lo que me impactó es que cuando en el milenio, Satanás saldrá a engañar a las naciones y usted indicaba a la gente que todavía vivió. Y eso como que me hizo un poquito de ruido porque definitivamente no logro entender, aún la gente, pase lo que pase,
terremotos, o sea, todo, la destrucción del mundo. ¿Habrá gente que todavía quede sobreviviendo? Bueno, ahí No, no, está no, eso el no me tema. quedó claro. Sí, Cosita, lo siguiente, hay que tener aquí separado. La gente que vive en el milenio serán terrícolas, serán humanos, serán como nosotros en la actualidad. Y en ellos todavía estará el germen del pecado y de la maldad. Y por eso pueden haber gente que después se subleve conjunto con Satanás cuando Satanás sea desatado. Pero ojo, en el tribunal del juicio del gran trono blanco no estará la iglesia para ser juzgada. La iglesia ya estará gobernando con Cristo y habrá pasado por el tribunal de Cristo, donde recibirá la recompensa. Ese tribunal, el del juicio gran trono blanco, es solamente condenatorio, ya es para ratificar las condenas contra las personas. Entonces ahí es donde se forma la dinámica de que son dos grupos totalmente distintos y por eso después de eso viene recién la eternidad, porque la eternidad solamente ya pasa los que son parte de haber sido sirvientes de Cristo en la tierra como lo manda desde Génesis hasta Apocalipsis, y que en el Nuevo Testamento tenemos mayor luz, y que en estos capítulos 21 y 22, a pesar de hablar de la belleza de la ciudad santa, va advirtiendo por lo menos 3 veces quienes no estarán ahí, y solamente repite que estarán en ese lugar los que no se hayan, o sea, los que se hayan inscrito en el libro del Cordero. Así que esa es un poco la información. ¿Alguien Vale, más? profe, gracias. Mi pastor, ¿le puedo hacer una pregunta que nada que ver con el tema? Ya, dígame nomás. Cortita. ¿Nuestras mascotas en alguna parte de la escritura habla del amor de nuestras mascotas? Si existirá un cielito para perros. Oye, hermano Michel, tiene que ver la película, todos los perritos se van al cielo. Ahí está la respuesta. Bueno, pero sí, de verdad que a veces hay esas preguntas tan domésticas. En realidad la Biblia no se refiere, pero sí habla del cariño que deben expresarle en este caso, a los animalitos domésticos, y bueno, algo de eso tendrá que haber también por allá. Pero sí, son las incógnitas que tenemos, y tal vez investiguenlo bien y después escribe el libro, por hermano Michel, y ahí se hace famoso. ¿Ya? Del doctorado. Acuérdense que ahora están de moda más los animalitos que las personas. Entonces están buscando más derechos para los animales que para las personas. Y bueno, entonces si encuentra algunos versículos, pero hay varios que dan alguna luz por lo menos de que hay que criarlos y cuidarlos bien, por lo menos cuando los tenemos en esta tierra. ¿Ya? No hay nueva generación para ellos. Profe, Bueno, profe, eso me trajo a memoria cuando yo era chica, mi abuelo me decía, tienes que dar agua a los perritos porque cuando el día del juicio, ellos, toda el agüita que tú lo has dado, me decía, en su orejita van a cargar el agüita y te van a dar porque no va a haber agua. Y me hizo reír, o sea, ese cuento de las tradiciones. bueno, que Dios les bendiga mucho, que tengan un lindo fin de semana. Y la clase esta se la mandé a la número 17, se la mandé hace como 2 días atrás, el PPT. Faltaría la grabación, que se las mandaré después. ¿Ya? Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Ya, profe, gracias Gracias, igualmente. profe. Gracias.